tomar su lugar. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vaya abriendo su Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4. De ahí vamos a traer el mensaje que el Señor nos ha dado para esta noche. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer los primeros 2 versículos para introducirnos en lo que es la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a ver cómo debe ser la vida modelo y la esperanza del creyente a través de las Escrituras. Amén. Porque nosotros tenemos que llevar una vida modelo y tener una esperanza. Y esa esperanza solamente es en Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Así es que 1 Tesalonicenses capítulo 4, los 2 primeros versículos para entrar en el conocimiento de la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Gracias, Padre, por su palabra, Señor. Ahora le ruego, mi Padre amado, que reparta sobre su pueblo y sobre todos los que nos han de escuchar del poder del Espíritu Santo, mi Padre, para que les dé entendimiento, les dé conocimiento y discernimiento en su palabra, mi Padre, y así se edifique, mi Padre, juntamente con el siervo que está aquí ahorita en este momento, mi Padre, en lo que es la palabra de Dios, Señor, para poder llegar a la estatura del varón perfecto. Y así, Señor, permanecer siempre en santidad. Gracias, Padre, por sus palabras, Señor. Ahora, Señor, le rogamos, Señor, que reparta el Espíritu Santo aquí en este lugar, para que todos aquellos que nos nombramos sus hijos, Padre, podamos entender lo que usted nos va a hablar en esta tarde, Padre, o en esta noche. En el nombre de Jesucristo de Nazaret se lo ruego, mi Padre, y que me dé entendimiento y conocimiento y discernimiento de su palabra, mi Padre, y que al abrir mis labios, mi boca, me sea dada palabra suya, a fin de que sea su nombre y que sea glorificado. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios nos está diciendo cómo debemos conducirnos nosotros los que decimos que somos creyentes. Así es que, hermanos, vamos a primeramente a decir esto. Hay una palabra aquí que tenemos que nosotros ver, que dice os rogamos, no dice les ruego. Entonces quiere decir que son varios, ¿verdad? Los que nos están rogando, dice os rogamos. Entonces, y esos varios, si usted lo puede ver allí en su Biblia, en el primer versículo dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Son 3 hermanos los que nos están aquí hablando y rogando, dice, porque dice os rogamos, dice bien lo que dice, que muy pocos son aquellos que se atreven a humillarse de esa manera, de decir os rogamos. Como siervos de Dios muchas veces decimos la palabra nosotros, les estamos diciendo lo que es la verdad y ustedes deben de entenderla. No, yo les estoy diciendo lo que dice la palabra y junto con ellos les ruego, hermanos, gloria a Dios, que acepten esta exhortación que nos da el apóstol Pablo, gloria a Dios, junto con los otros 2 hermanos, gloria a Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué?
porque es para nuestro propio bien, hermanos, porque aquí nos está hablando Dios, hablándonos Dios y nuestro Señor Jesucristo, para que nos enseñemos cómo debemos conducirnos, gloria a Dios, y agradar a Dios, y así que abundemos más y más a cada día. Amén. Porque muchas veces nosotros pensamos que es nada más aceptar a Cristo y ya es todo. Y no aprendemos a conducirnos como Dios nos manda a través de su palabra, hermanos. Porque hay quienes predican la palabra a su propia conveniencia, a lo propio suyo, a lo que ellos quieren decir. Muchas veces para halagar a los demás hermanos. Pero no se trata de halagar a los demás hermanos. Se trata de obedecer a Dios para que nosotros podamos crecer a la estatura del varón perfecto. Porque acuérdense que hay una promesa, la de la vida eterna. Y si nosotros no seguimos la palabra al pie de la letra para obedecer a Dios, nos podemos quedar aquí, hermanos. Porque un día va a sonar la trompeta, acuérdense. Gloria a Dios. De manera que debemos de aprender a conducirnos para agradar a Dios y así abundar más y más, gloria a Dios, porque la palabra de Dios es eficaz, hermano, y es muy segura, hermano, porque es Dios el que nos está hablando a través de ella. Allí en Colosenses capítulo 1, versículo 10, dice: para que andéis como es digno del Señor, dice. Por eso nos exhortan acá en Tesalonicenses que abundemos más y más con un propósito, con una finalidad, que es la que dice aquí en el versículo 10 del capítulo 1 de Colosenses: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Qué hermoso es tener a alguien que se preocupa por nosotros y que a través de la Escritura nos exhorta para que sigamos adelante, hermanos, que no caigamos. Porque mire lo que dice el versículo 3. Ahí vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y lo digo despacio para que lo entiendan, porque muchas veces cuando hablamos la palabra de Dios y lo hablamos muy rápido, no se entiende. Por ejemplo, en el principio aquí, si yo dijera: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como nos viene conducir y agradar a Dios, y abundéis más y más. No, hermano, hay que detenernos de los puntos y las comas. Porque, por ejemplo, como les dije ahorita, aquí donde dice: por los demás, hermanos, os rogamos. No dice: les ruego, o sea, él, os rogamos. Ya son varias las personas que están ahí y ya lo vimos ahorita quiénes son, ¿verdad? Que Silvano y Timoteo. Gloria a Dios. De manera que entonces ellos están aquí exhortándonos, diciéndonos que nos conduzcamos, ¿verdad? Para agradar a Dios. Y así abundar más y más. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de ¿qué? De fornicación. Y aquí hay un punto muy importante, ¿verdad? Que si la voluntad de Dios es que nos apartemos de fornicación, vamos a ver qué nos dice 1 Corintios capítulo 6, gloria a Dios. Y para que ustedes vayan entendiendo el por qué el apóstol Pablo nos habla de esta manera, gloria a Dios, y podamos nosotros entender lo que es la Sagrada Escritura. Capítulo 6, versículos del 15 al 20. Fíjense bien, porque muchas veces nosotros andamos como queremos y no sabemos cómo comportarnos. Dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo.
¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque ¿qué dice la palabra? Los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huir, desde aquí viene lo que nos dicen allá en la palabra de Dios, que nos apartemos de la fornicación, en el capítulo 3. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo por peca. Gloria a Dios. De manera que, para poderlo entender de esa manera, porque se nos está diciendo, gloria a Dios, aquí en el versículo 3, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. ¿Cómo pues vamos a ser santificados si estamos nosotros fornicando? La palabra fornicar es extensa, significan varias cosas. Amén. Porque muchas veces decimos, bueno, pues fornicar, yo no lo hago. La palabra de Dios dice que el que desea una mujer aún con el pensamiento ya está pecando, está fornicando. Aquel cristiano o cristiana, porque hay muchos cristianos y hay muchas cristianas que se juntan con otro hombre teniendo su propio marido, o sea, lo engañan. Y hombres que tienen su propia mujer y le engañan también. Los apetitos sexuales de este mundo, mis amados hermanos, es concupiscencia. Y muchos cristianos andan en concupiscencia y cometiendo fornicación. He oído de mujeres que se nombran pastoras que han dejado a sus maridos para unirse con otros, fornicando. ¿Por qué? Porque les gustó más aquel. Pastores que han abandonado a sus mujeres, a sus esposas, para unirse con otros. Y hay otros que lo hacen teniendo sus esposas de unirse con otra mujer. Están fornicando, hermanos. Los jóvenes que no se casan, pero andan aquí con esta muchachita, que andan acá o allá, o la mujer con aquel muchachito, con otro muchachito, es fornicación. ¿Puede una muchacha o puede un hombre o una mujer que se dice que es cristiano hacer eso? ¿Andar en santidad? No, hermanos, no erremos. Porque el que anda haciendo esas cosas está en fornicación y no está en santidad. Y eso, hermanos, nosotros como hijos de Dios no debemos de hacerlo. Eso los gentiles, por lo regular, es lo que hacen. Andan en concupiscencia siempre. Andan aquí con esta mujer y lo andan con aquella otra y andan con la otra y se unen a una mujer y viven con ella, pero están con la otra y van allá. Cuidado, hermanos, porque sin santificación, hermanos, cuidado, no vamos a entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, a la herencia prometida, no la vamos a recibir. Por eso aquí el apóstol Pablo, gloria a Dios, nos exhorta a que vivamos esa vida de santidad que nos pide aquí la palabra de Dios, que la vivamos, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no lo queremos creer. ¿Qué nos dice ahí mismo en el capítulo 5, en el versículo 23, el apóstol Pablo? Vamos a leerlo, ahí está pegadito, seguidita. Y el mismo Dios de paz, fíjense bien, os santifique por completo. Fíjense, la santificación, os santifique por completo. Y todo vuestro ser, gloria a Dios, espíritu, alma y cuerpo, ¿qué dice? Gloria a Dios, se ha guardado irreprensible
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta por qué el apóstol Pablo siempre está exhortándonos con la palabra de Dios? Queriendo lo mejor como lo hizo nuestro Dios para nosotros. Hermanos, nosotros ya no andamos como los gentiles, hermanos. Ahora somos hijos de Dios. Como tal debemos de portarnos, como tal debemos de vivir. Que la santificación no se aparte de nosotros, hermanos, gloria a Dios, porque la voluntad de Dios es que nosotros seamos santificados, gloria a Dios. Entonces, ya vimos en 1 Corintios 6, 15 al 20, ya lo vimos, gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces, ahí ya ve lo que habla, gloria a Dios, la palabra de Dios. Tenemos que cuidar este cuerpo, hermanos, porque un día le vamos a dar cuenta a Dios. No dejar que este cuerpo busque los placeres del mundo, porque vamos a entrar en concupiscencia, deseando los apetitos que el mundo ofrece a través de tantas cosas que hay ahorita. Tengamos cuidado como andamos delante de Dios. Y siempre se los voy a recordar yo también. ¿Se ha puesto usted a pensar, entraré al reino de los cielos? Pues si usted está cumpliendo, si usted sabe que está santificado, santificada, gloria a Dios, porque usted va a entrar allí al reino de los cielos. Pero si usted sabe que anda mal, es tiempo, porque tiene vida, para que usted se ponga bien con Dios a través del perdón, pero de un perdón que venga de acá adentro del corazón, porque la palabra de Dios la ha hecho sentir o te ha hecho sentir, seas hombre o mujer, que estás mal y que necesitas reconciliarte con Dios por medio de mi Cristo a través del perdón. Amén. Gloria a Dios. Por eso es muy importante leer la Escritura, mi amado hermano, y fijarte qué es, ¿verdad?, las cosas. Porque mire lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Gloria a Dios. 4 y 5. Versículo 4 y 5, ahí mismo de 1 Tesalonicenses. Que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Ahorita estaba hablando de la concupiscencia. ¿Por qué? Porque la concupiscencia, hermanos, es cuando uno sigue los deseos de la carne, que te gusta otra mujer y no hayas cómo hacerlo, o te gusta otro hombre y no hayas cómo hacerlo, y al fin y al cabo, al rato, paz, ya lo hiciste. Pero aquí dice la palabra de Dios, gloria a Dios, como los gentiles, ¿qué dice? Como los gentiles que no conocen a Dios. El gentil es aquel que no tiene a Cristo en su corazón, hermanos. El gentil es aquel que dice, pues sí, yo creo en Dios, pero pues no creo que sea así. Cuidado, porque aún hay cristianos que así piensan. No creo que sea para tanto. Dios no pone cuidado en eso. ¿Y sabe por qué? Porque han escuchado doctrinas de otros que usan esas palabras. Tú ya eres salvo, tú no te preocupes por nada, tu salvación ya está segura. Cuidado, ya hemos escuchado muchos mensajes a través de la palabra, y si usted ha leído la palabra, usted mismo se habrá dado cuenta ya que no es verdad lo que le están diciendo. Amén. Entonces, ¿qué? Hay otro palabra que dice que este cuerpo, ¿qué es? Es templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nosotros, si estamos santificados, vamos entonces a andar cometiendo adulterio, hermanos? ¿Cómo vamos a andar en fornicación? Si nosotros ya no somos gentiles, para que andemos en concupiscencia juntándonos aquí y allá. Pero qué bueno que la palabra de Dios nos exhorta, por si acaso nosotros de alguna manera
andamos en fornicación, apartarnos de ella, como nos lo recomienda aquí el apóstol Pablo, porque ya no somos gentiles, hermano. Ahora somos hijos de Dios, y como hijos de Dios debemos de obedecerle. Dios nos ama tanto que nos exhorta a través de su palabra. Y usted fíjese bien que desde el principio Dios está mostrando su amor, no nomás como lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Desde el principio, cuando Eva pecó y Adán, ¿qué hizo Dios? Ya los encerró, los apartó y después ya más para el infierno. No, proveyó para ellos todavía, para que siguieran adelante, para que se salvaran. A hoy todavía sigue proveyendo para nosotros. ¿A través de quién? Del Evangelio, de las Escrituras. No nos desamparan. No podemos decirle a Dios el día que estemos delante de su presencia y si nos hacen para un lado, que nos digan, Señor Jesucristo, apartados de mí, hacedores de maldad, no podemos decirle, pues es que yo no creía, pues si yo predicaba, pues si yo iba a la iglesia, Señor, yo brindaba, yo hacía tantas cosas. No os conozco, nos van a decir. ¿Por qué? Porque no estamos en santidad. Tenemos un pie aquí en la santidad, pero de repente lo sacamos y cruzamos al mundo y nos vamos en pos del mundo siguiéndolo, a ver qué hay. Al cabo no creo, si es nomás tantito. Está como aquel que toma que dice, no, pues nomás una no hace daño, no es esto. Todo el que pruebes el vino, que la palabra dice que ese es alborotador y alborota. Y si dice ahí es porque así es, hermano. Amén. Entonces, ya vemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Por qué? Porque nosotros no somos gentiles, ya somos hijos de Dios. Amén. 6 y 7. Que ninguno agravie, fíjese bien, ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Otra vez nos lo recuerda. Gloria a Dios. De manera que, ¿qué podemos decir nosotros? Ay, que Dios tan ingrato. No, ay, que Dios tan bueno, que nos esté exhortando, hermanos, para apartarnos de cualquier pecado que podamos cometer y volvernos al camino recto que es nuestro Señor Jesucristo. Quizás alguno dirá, ay, seres exagerados. No, la palabra de Dios nos está diciendo cómo debemos de vivir, cuál debe ser nuestra manera de portarnos delante de Dios. Y una cosa sí les digo de mí, nos conviene, hermanos, seguir la palabra. Eso sí se los digo yo, nos conviene, pero también con la palabra, le digo, a usted también le conviene decirlo, me conviene aceptar esa palabra que está hablando el pastor, porque es palabra de Dios, no es palabra de él. Amén. Y luego, de manera que no engañando a nadie. Miren, vamos a ir a la primera de Pedro, capítulo 1, gloria a Dios. Se lo digo así para que se dé cuenta usted que no nada más es Pablo el que habla de esa manera, sino también, por ejemplo, el apóstol Pedro, gloria a Dios. Primera de Pedro, gloria a Dios, capítulo 1, versículos 14 y 16. Fíjense cómo dice, como también el apóstol Pedro, cómo nos exhorta, como hijos obedientes, porque somos hijos de Dios, ya no somos gentiles, acuérdense. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Lo hacíamos por ignorancia, porque creíamos que éramos hijos de Dios. Pero ¿qué dice la palabra?
Somos creación de Dios y nos convertimos en sus hijos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, porque todos nuestros pecados son borrados, de ahí pasamos a ser ya hijos de Dios. Y el 15, sino como aquel que os llamó es santo, fíjense bien, haced también vosotros santos en toda ¿qué? Vuestra manera de vivir. No nomás ahorita que estamos aquí en la iglesia, no nomás cuando nos acordamos, en toda nuestra manera de vivir, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Fíjense, qué lindo es nuestro Dios, ¿verdad? Qué manera tan hermosa de exhortarnos por medio del apóstol Pablo, por medio del apóstol Pedro, en fin, él hizo muchos medios para que nosotros entendamos, gloria a Dios, los preceptos de la palabra, que es obediencia. Que el entendimiento que recibimos a través de la misma lo pongamos por obra. ¿Por qué? Porque ese entendimiento entra aquí a nuestra cabeza y el cerebro se encarga de estarlo trabajando para que nosotros obedezcamos a Dios. Pero si es que esta palabra de Dios entra y se queda aquí, porque si entra por el oído y sale por el otro, pues se va a olvidar usted luego. Amén. Gloria a Dios, de manera que ya vemos, gloria a Dios, que no engañemos a nadie, gloria a Dios, porque Dios lo que quiere es nuestra santificación, hermano. Si nosotros seguimos la palabra de Dios, siempre vamos a andar en santificación. No le digo a usted que no va a cometer un error, porque se puede alterar. Pero acuérdense que la palabra de Dios dice que cualquier pecado que cometamos nos será perdonado. Solamente aquel que hagamos en contra del Espíritu Santo, ahí sí ya no hay, así lo dice la palabra, ya no hay salvación para él. Por eso es que cuando se predica tenemos que tener mucho cuidado de no exasperar a la persona y que vaya a vociferar y vaya a gritar cosas que no convienen, ¿no? Sino siempre hablarles con la palabra y con amor. Que se enojaron, conserva la calma. Que el hermano que está escuchando no le gustó, pues aquí está escrito. Si no le gustó, quizás sea gentil todavía. Él piensa que es cristiano, a lo mejor es gentil todavía, porque ¿por qué no le va a gustar? Si nos están exhortando para que vivamos una vida de santidad, amén, para que nosotros sigamos teniendo derecho a esa herencia de la vida eterna, para que si Cristo viene, gloria a Dios, volvemos juntamente con Él. Amén. Gloria a Dios. De manera que vamos al 8, gloria a Dios, el versículo 8. Muy importante, hermanos, ese versículo. Ojalá y se lo grabaran ustedes, porque miren lo que dice. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, hermano? Qué hermoso nuestro Dios. Una advertencia. Qué bueno es que nos advierta lo que nos puede pasar. ¿Y de qué manera se puede desechar a mi Señor? Que digan, no, hombre, pues ahí está escrito, pero no es así. Esos son los pastores ahí que hablan por hablar así, porque quieren que suban el sueldo, o porque quieren que haya más ofrenda, en fin, tantas cosas que pueden argumentar. No, hermano, si aquí dice que si desechamos esa palabra, estamos desechando a Dios, es que así es. ¿Y cómo vamos a querer nosotros entonces que nos den la vida eterna si no estamos en santidad? Y cuando no estamos en santidad es cuando nosotros podemos desechar la palabra. Si nosotros estamos en santidad y el Espíritu Santo está en nosotros, esto lo vamos a aceptar y vamos a decir, bendito sea nuestro Dios que nos ama, nos quiere, porque nos está diciendo qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer.
puedes, mi amado hermano, vamos a irnos al versículo 14. El versículo 14 en adelante, ahí mismo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, vámonos al versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿A quién? A los que durmieron en él. Entonces, si nosotros perdemos nuestra salvación, ¿iremos a despertar para estar con él? Pues no, hermano. Gloria a Dios. Aquí dice que así traerá a los que durmieron en él. El versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y eso es lo que dice, gloria a Dios. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que vinieron, a los que durmieron. O sea, los que murieron primero que nosotros. No, si Cristo viene, estamos vivos, primero van a resucitar todos los que murieron en Cristo. Pues ellos murieron en él, gloria a Dios. De manera que, amados hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí en la revelación del arrebatamiento hay muchas cosas, hermanos, que tenemos que tener nosotros para poder nosotros estar en ese arrebatamiento. Cuando el Señor venga, tenemos que estar santificados. Ahí entra lo que acabamos de leer ahí en el versículo 15 del capítulo 5 del 1 Tesalonicenses. Espíritu y alma y cuerpo deben estar irreprensibles, gloria a Dios, para cuando el Señor venga. Ahí entra ese versículo. Acuérdense cómo andamos delante de Dios. Es muy importante que nosotros nos pongamos a pensar: ¿estoy bien con Dios? ¿Ando mal? ¿Me enojo fácilmente? ¿Me irrito fácilmente? ¿Vocifero cada rato? No me puede hablar mi hijo, mi hija o el vecino o alguien porque me da coraje. Entonces, ¿dónde está tu santificación? ¿Cómo puedes ser testigo de que Cristo está en ti? Necesitamos dar un testimonio real y verdadero de que Cristo está en nosotros. Y el testimonio real y verdadero que nosotros podamos dar, hermanos, es cuando nosotros verdaderamente estemos santificados por medio de nuestro Dios. Y la santificación viene a través de la obediencia de lo que Él quiere que hagamos. ¿Para qué, hermanos? Porque hay un propósito, el arrebatamiento. Ya no somos gentiles, hermanos, somos hijos de Dios, porque así lo dice la palabra. Entonces, va a seguir en ese endurecimiento de tu corazón, de que estés tenebrecido porque los hijos le salen mal, o el esposo o la esposa. No, olvídese de eso. Usted siga a Cristo, búsquelo, Él le va a arreglar todos sus problemas. Pero no se tome usted mismo la facultad de decir: yo voy a hacer esto, total, no. Primero consulte la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra acerca de lo que tenemos que hacer o no hacer? Ya vimos que va a haber un arrebatamiento. El versículo 15, lo leí, 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, dice que resucitarán primero. Nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Así es que, cuidado, mi amado hermano, porque va a descender del cielo y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y va a venir con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios.
Y qué triste va a ser cuando estemos ya en la presencia de Dios, que empiecen a llamarnos por nuestro nombre y nuestro nombre no está inscrito en el libro de la vida, o en el libro de los cielos, como usted le quiera decir. Pero Señor, ¿por qué? Si a mí me decían que no tenía nada que ver, ¿a quién debemos de obedecer? ¿A Dios o al hombre? A Dios, porque el hombre miente, pero Dios no miente. A Él es el que debemos de obedecer, y por eso yo les estoy leyendo esta palabra, para que usted obedezca a Dios, para que usted le crea a Dios. Yo estoy leyendo y hablando la palabra de Dios tal y como está ahí, gloria a Dios, escrita. 17. Luego nosotros, dice, nosotros los que hemos quedado, los que somos cristianos, los que verdaderamente estemos santificados, los que sigamos la palabra de Dios y obedezcamos, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí y así estaremos siempre. ¿Con quién? Con el Señor. Gloria a Dios. Qué hermoso, hermano. Qué hermosa promesa. Y qué bueno que el apóstol Pablo nos lo recuerda. ¿Por qué? Porque los afanes de esta vida nos hacen que nos podamos olvidar de las cosas de mi Dios. Y hay veces que nos podemos olvidar, hermano, no que porque no quieramos ya a Dios o porque no quieramos la salvación, el afán, aunque el Señor Jesucristo nos dice que por nada estemos afanosos, pero la carne es débil, también como dice la palabra, pero el Espíritu es fuerte y viene a nosotros y nos fortalece cuando nos metemos con Dios, ahora por medio de la oración, cuando nos metemos con Dios, cuando estamos leyendo su palabra. Somos fuertes cuando le obedecemos a Dios. De manera que, hermanos, no tenemos alternativa más que creerle a Dios. Y vamos a terminar en el 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, dice que nos alentemos los unos a los otros con estas palabras. Yo les ruego en el nombre de mi Padre amado que nos alentemos. Que si me ven a mí, que por algún motivo ando triste o alguna cosa, hermano, ¿qué pasó? Perdón, aliénteme. Yo debo de alentarlos a todos ustedes. No se desanimen, hermanos. Los afanes de este mundo van a venir porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero más poderoso que Él es nuestro Dios y nuestro Cristo. De manera que no nos afanemos por nada. Que tenemos esto, Dios nos lo quitará. Él va a poner los medios, por medio de un médico, por medio de su poder, por medio de lo que sea, pero Él te puede sanar, te puede salvar. Pero necesitas creerle. Y para creerle, necesitamos andar en santificación. Amén. Gloria a Dios. Una recomendación, hermanos. No deje de leer la palabra de Dios. Ahorita la ha escuchado usted a través de la radio, aquí enfrente, a través de mi propia voz. Pero no deje que entre por aquí y salga por acá. No sea un cristiano nada más oidor, sino sea un cristiano oidor y hacedor también de la misma. Para que usted sea un cristiano triunfador, métase en la oración y lea la palabra de Dios. No se crea del hombre. Escuche si quiere, usted puede escuchar a quien usted quiera, pero usted se va a dar cuenta quién está hablando con la verdad y quién con la mentira. No, aquí hay un peligro cuando escuchamos otras doctrinas que el diablo nos puede voltear la mente y decir, ¿ves? Mira cómo aquí nos están diciendo esto, y usted puede caer de la gracia de Dios
a la desgracia, a caer en manos del enemigo y perderse quizá para siempre. Entonces, acuérdense, hermanos, necesitamos ser santificados, y la única manera de ser santificados es por el que está ahí arriba, por el Señor Jesucristo, porque nos santifica para con el Padre, que es nuestro Dios. Y es la única manera como se nos va a recibir. De otra manera, nos van a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Ya nuestro pastor nos ha hablado mucho respecto a las 10 vírgenes. Era un pueblo de Dios, 10 vírgenes, pero 5 eran sensatas y 5 insensatas. Las sensatas se prepararon bien, las insensatas, vamos a ver qué. ¿Y qué pasó cuando vino el Señor? Las 5 que estaban preparadas entraron con el Señor. Luego vienen las otras 5 y tocan: Señor, ábrenos. No os conozco. Así nos pueden decir a nosotros, mis hermanos, somos cristianos verdaderos, pero nos volvemos insensatos. Nos pueden decir: apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Amén. Vamos a orar, gloria a Dios. Pero primeramente vamos a hacer una invitación para todos aquellos que nos escucharon. Puede haber algún hermano que quiera reivindicar su vida, volver otra vez a los pies del Señor, buscarlo nuevamente, arrepentido. Puede haber alguna persona que es gentil, que no conoce de Dios, que quiera aceptar al Señor Jesucristo como Salvador, porque es el único medio de poder recibir la santificación. Si tú estás dispuesto o dispuesta a buscar ese perdón, repite conmigo estas palabras que voy a dar para que recibas esa santificación, recibas ese perdón y así pases a ser hecho hijo o hija de Dios. Repite: Dios mío y Padre mío, he escuchado su palabra, Señor, y reconozco, Padre de la gloria, que estoy en pecado, pero también sé que la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo me puede limpiar de todo pecado si yo le acepto, Padre. Y en estos momentos, Señor, le acepto como mi único y suficiente Salvador, Padre, porque quiero que mis pecados sean perdonados. Y ahora que sé, Padre, que usted me ha perdonado, le ruego que me llene del poder del Espíritu Santo, mi Padre, para santificarme conforme lo dice su palabra, y así, Padre, estar preparada o preparado por si mi Señor Jesucristo viene o de repente me llama a su presencia. Gracias por esa salvación que me ha dado, Padre. En el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, le doy las gracias. Si tú ya hiciste esa oración, ten la plena seguridad de que vas a ser hijo o hija de Dios. Dios te ha perdonado y ahora eres hijo o hija de Dios. Busca un lugar donde congregarte. Si no tienes una Biblia, consigue una, cómprala, o hay lugares donde las ofrecen gratis, gloria a Dios. Pero lee la palabra de Dios para que te enseñes a vivir de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a lo que te digan, sino lo que te diga mi Dios. Eso sí que, porque Él no miente, lo que te diga mi Cristo en su palabra es verdadero. Las Sagradas Escrituras son verdaderas. Así es que, si lo aceptaste, pues gracias por ello. Busca un lugar y congrégate, y ya eres nuestro hermano o nuestra hermana. Si tú estabas en pecado o andas en pecado, te has arrepentido y le pediste perdón a Dios, ten la seguridad que Dios te ha perdonado. Pero recuerda las palabras de mi Señor Jesucristo, o lo que está escrito aquí en las Sagradas Escrituras: pecaré para que la gracia abunde, en ninguna manera. Ya no vuelvas al pecado, porque Cristo más una vez murió por nosotros por el pecado. Si te has arrepentido verdaderamente, te has reconciliado con Dios, y así trata de vivir. Lee las Sagradas Escrituras
y vive una vida de santidad. Ahora vamos a orar por el mensaje. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por estas hermosas palabras que nos da de santificación y de esperanza. Gloria a Dios, que nos enseñan cómo debemos de conducirnos, cómo debe ser la vida modelo y cuál debe ser nuestra esperanza como creyentes que somos. Vamos a orar. Damos gracias, Padre amado, por tu palabra que hemos traído, mi Dios. Rogando y pidiendo, Padre, que la misma cumpla el cometido para lo cual ha sido predicado, mi Padre. Que todos aquellos que la han escuchado, Padre de la gloria, la puedan retener y que sigan viviendo en santidad, mi Padre, para no perder nuestra salvación. Me uno a ellos, mi Padre, para que usted me siga hablando de usted, mi Dios, y así poder estar seguro, mi Padre, que cuando usted me llame o nos llame a su presencia, mi Padre, estaremos con usted. Gracias por este aviso que nos da a través de sus sagradas escrituras, mi Padre, lo cual nos llena de esperanza nuevamente, sabiendo, Padre, que tenemos un Dios perdonador, pero también un Dios de justicia. Muchas gracias, Padre, por mostrarnos amor a través de su Hijo Jesucristo. Y en ese nombre, que es sobre todo nombre, en esta noche le damos gracias. Que la honra, la gloria, la alabanza y el poder sigan siendo solamente para usted, mi Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a pasar el tiempo.